mismo, tanto en el líquido o en el medio intracelular como en el extracelular. Entonces, todas las células están bañadas por un líquido que se conoce como medio interno. Este medio interno tiene una composición constante, en un rango constante de electrolitos, ¿no? Que permite mantener esta composición, ¿no? Permite que la célula se mantenga en óptimas condiciones, no que se encarruje, o sea, se achique, ni que tampoco se dematice. Entonces, vamos a recordar, no voy a hacer toda la fisiología, pero hay algunos elementos importantes que se relacionan con el metabolismo del agua, que sí considero que tenemos que tenerlo presente. Por ejemplo, que existe una osmolaridad, ¿no? La osmolaridad plasmática es el número de partículas de un soluto por el volumen del solvente. Esta osmolaridad la podemos medir directamente a través de un osmómetro, pero también la podemos calcular. Y la calculamos, ¿no? Teniendo en cuenta cómo está el sodio sérico, cómo está la glucosa del paciente y cómo está la urea. Aplicamos esta fórmula donde vemos que el sodio tiene una composición muy importante a nivel del extracelular, por lo tanto tiene un valor de 2. Entonces, la osmolaridad, ¿no?, plasmática está determinada básicamente por el sodio. Luego tenemos la tonicidad. Ese es otro término que también lo debemos de tener en cuenta porque nos habla de la osmolaridad que es ejercida por solutos efectivos. Los solutos efectivos son aquellos que no atraviesan la membrana plasmática en forma pasiva. Entonces, dentro de los solutos efectivos tenemos, por ejemplo, el sodio. Y el sodio es un ion, es un catión que es predominantemente extracelular. La tonicidad, ¿no?, se expresa también en milimoles por litro de agua. Entonces, como les dije, el agua está dentro de compartimentos y en general, en relación a su peso corporal, el 60% del peso corporal es agua en un varón y el 50% en una mujer, ¿no? O sea, esto se debe sobre todo al contenido de agua que se encuentra en la grasa. En la grasa es menor el contenido de agua, por lo tanto, como la mujer tiene mayor cantidad de grasa, va a tener menor cantidad de agua. Eso también es importante remarcar que cuando hablamos de deshidratación, por ejemplo, los pacientes obesos se deshidratan más rápido por el mismo concepto que en general, ¿no?, tienen un menor contenido de agua porque tienen un mayor contenido de grasa. Ahora, esta agua está dentro del líquido intracelular y corresponde al 40%, ¿no? Y en el líquido extracelular corresponde al 20%. En el líquido extracelular se encuentra el agua intersticial en un 15% y en el plasma es el 5%. Entonces, es importante también recordar, ¿no?, que el volumen celular, o sea, cómo es que una célula se encuentra, ¿no?, en un estado
va a depender mucho de la forma como ésta se regula, ¿no? En general, las células se adaptan, ¿no?, a los cambios osmóticos. Acuérdense, las células bañadas por el líquido, por el medio interno. Entonces, si nosotros tenemos que en ese líquido, en ese medio interno, aumenta bruscamente la osmolalidad plasmática, ¿no es cierto? El agua se va a desplazar desde el intracelular hacia afuera. Ese aumento brusco en la osmolaridad plasmática, ¿no? O sea, en el agua que recubre a las células, va a hacer que el agua salga de la célula y esta disminuye su volumen. En cambio, cuando baja muy rápido la osmolaridad plasmática, el agua ingresa a las células y esta gana volumen, se dematiza. Ahora, si este aumento en la osmolaridad, por ejemplo, persiste, ¿no? Entonces ya se producen unos eventos adaptativos, ¿no? Y hay un cambio en la composición celular. Es decir, aumentan los solutos intracelulares como la glucosa, la urea, el sodio, el potasio, los aminoácidos, y se recomponen unas sustancias como son los osmoles idiogénicos. Esto para proteger a la célula, ¿no? Ya que para evitar que la célula se quede sin agua, se deshidrate, entonces, ¿cómo lo hace? Hace aumentando sus solutos. Ahora, si más bien la osmolaridad plasmática ha bajado, ha descendido, entonces más bien la célula se deshace de solutos, ¿no? Para evitar en todo caso que ingrese mucha agua dentro de la célula y ésta se dematice, ¿ya? Entonces, esto es importante, este concepto es muy importante de recordar cuando se estudie, por ejemplo, cómo corregimos las alteraciones del sodio. Entonces, de acuerdo a esto, uno tiene que entender que no lo podemos hacer en una forma brusca, en una forma rápida, porque vamos a ocasionar o una deshidratación o una sobrehidratación celular, ¿no? Y en el caso de la neurona podemos llevar a un edema neuronal, a un edema cerebral. Entonces, eso nos lleva a plantearnos que cuando uno habla a veces del metabolismo del sodio, de los trastornos del sodio, ¿no? Pensamos que básicamente se refiere a la cantidad del sodio, pero en general, ¿no?, más está referido a estos movimientos, a estos desplazamientos del agua en los diferentes compartimentos, ¿no? Ahora, esta osmolalidad, o sea, esta fuerza que es ejercida por los solutos en un solvente, esta osmolalidad en el extracelular depende más del sodio, como hemos dicho, ¿no? El sodio es un catión básicamente extracelular. En cambio, la osmolaridad del intracelular depende del potasio. Y la osmolaridad plasmática normal está entre 280 a 295 miliosmoles por kilo. Y las variaciones de 1 a 2% de este rango ya despiertan la sed o despiertan que los riñones concentren, ¿no?, la orina, si la osmolaridad está elevada,
o diluyan la orina si la osmolaridad está disminuida. Es decir, si la osmolaridad está elevada, el riñón va a reabsorber mayor cantidad de agua. Por lo tanto, la orina va a ser más concentrada. En cambio, si la osmolaridad plasmática está disminuida, el riñón va a tratar de eliminar esa agua del plasma, va a tratar de eliminar, y entonces la osmolaridad en la orina, ¿no?, va a estar disminuida. Uno de los mecanismos, ¿no?, que son reguladores, habíamos visto, es la sed. La sed es una sensación, como ustedes saben, ¿no?, que invita a la persona a buscar agua, ¿no? Y esto se debe a que existe a nivel del hipotálamo, existen unos osmorreceptores que detectan estos cambios en la osmolaridad y que estimulan el centro de la sed, y que a través de esta estimulación se regula la ingesta del agua, ¿no? Entonces, la osmolaridad del plasma, ¿no?, hace que se active estos osmorreceptores, y estos osmorreceptores produzcan sed, y esto lleve a beber agua, y de esta manera se baja, ¿no?, la osmolaridad plasmática. A su vez también estos osmorreceptores, o mejor dicho, esta osmolaridad plasmática también actúa a nivel de la producción de la arginina vasopresina, de la antidiurética, a nivel de los núcleos supraópticos y paraventriculares, los cuales secretan, ¿no?, la vasopresina a la hipófisis posterior. Entonces, cuando existe un aumento en la osmolaridad plasmática, entonces se secreta, ¿no?, esta antidiurética, ¿no?, esta vasopresina al plasma, y va hacia el riñón. O sea, el efecto de la vasopresina es solamente a nivel renal, ¿no? Y a nivel renal hace la vasopresina, hace que ya sea que se aumente la resorción del agua, ¿no es cierto? Se aumenta la resorción del agua para de esa manera disminuir la osmolaridad plasmática, y a su vez disminuye la excreción del agua, ¿no? Entonces son mecanismos reguladores, ¿no?, que se disparan por alteraciones o por cuando la osmolaridad plasmática aumenta por el rango normal o cuando disminuye del rango normal. Entonces, simplemente esto para que ustedes lo recuerden, ¿no? La antidiurética actúa a nivel de los túbulos colectores, ¿no?, a través, ¿no?, de la activación de los receptores de la vasopresina, que hacen que finalmente se inserten los canales del agua, que son las acuaporinas, ¿no?, y que hacen que el agua ingrese hacia el intersticio. Y esto hace que pueda el riñón concentrar o diluir la orina, ¿no? Entonces, cuando existe secreción de vasopresina, el efecto va a ser una disminución en el volumen urinario, ¿no? Y por lo tanto, si hay una disminución en el volumen urinario, va a aumentar la osmolaridad urinaria, porque obviamente la orina se concentra, ¿no? Entonces, este rango, esta capacidad que tiene el riñón de concentrar o de diluir la orina es bastante amplio, ¿no?
va de 50 a 1200 miliosmoles por kilo. Entonces, en un adulto normal, ¿no? Se requiere eliminar más o menos 900 miliosmoles de solutos por día, producto de todo el metabolismo, digamos, que ocurre en el organismo. Entonces, estos 900 miliosmoles de solutos en un día se pueden eliminar en una orina, en un volumen de orina de 18 litros teóricamente, cuando el riñón actúa a su máxima dilución. ¿Ya? O también se pueden eliminar en 0.75 litros cuando el riñón actúa a su máxima concentración, ¿no? O sea, la máxima dilución, habíamos dicho, ¿no? La osmolaridad urinaria iba desde 50 a 1200 miliosmoles por kilo. Entonces, estos 900, ¿no? Cuando se eliminan en máxima dilución, ¿no? Puede teóricamente el volumen de la orina 18 litros. Y en su máxima concentración, 900 en 3200, entonces el volumen de estos solutos se pueden eliminar en 0.75 litros. Ahora, pero la antiurética no solamente se estimula su secreción por la osmolaridad plasmática, que es lo que hemos visto hasta ese momento, sino que también se puede estimular por un mecanismo no osmótico, como la disminución del volumen circulante efectivo, náusea, estrés, dolor, temperatura, fármacos. Entonces, estos, digamos, factores que influyen en la secreción de vasopresina se llama, ¿no? Produce lo que se llama la secreción inadecuada de hormona antidiurética, que eso es lo que vamos a ver también, ¿no? En un ejemplo. Esto les he traído simplemente para recordarles que es tan importante que nosotros podamos regular, ¿no? Tener a la mano el dato de cómo está, ¿no? La composición del cuerpo en el agua, ¿no? Del agua, de tal manera que nosotros podamos calcularla, ¿no? Tratar de cuantificarla, ¿no? Entonces, si recordamos que un hombre puede pesar, por ejemplo, 70 kilos, ¿no? Y decimos que el volumen extracelular es el 20%, el 5% es plasma y el 15% está en el intersticio. Para una persona que pesa 70 kilos, entonces tendremos 3,5 litros en el plasma, o 3.500 mililitros de agua en el plasma, 10.500 en el líquido intersticial y en el volumen intracelular 28.000 mililitros, o sea, 28 litros, lo cual hace un aproximado de 42 litros, que vendría a ser el agua corporal total, 60% en un varón, ¿no? 60% del peso, ¿no? Para una persona de 70 kilos equivale a 42 litros, que se encuentran distribuidos 3 litros y medio en el plasma, 10 litros y medio en el líquido intersticial y 28 litros en el intracelular. Ahora, el balance hídrico es una herramienta que nos permite calcular los ingresos menos los egresos. Entonces, esto idealmente debería ser cero.
Y esta herramienta la indicamos en los pacientes que tienen alteraciones renales, cardiovasculares, neurológicas, infecciones, pérdidas gastrointestinales en los pacientes quirúrgicos. Es decir, que realmente es en casi la mayoría de nuestros pacientes hospitalizados, debemos, ¿no?, aplicar el balance hídrico. ¿Por qué? Porque el balance hídrico, bien realizado, pero bien hecho, o sea, calculado de una manera confiable, nos permite tener una idea de los ingresos. O sea, mi paciente está realmente tomando, comiendo, ¿no? Ahí vemos, porque el balance nos va a decir alimentos, ¿no? Cuánto ingirió, bebidas, cuánto ingirió. También dentro de los ingresos está el agua metabólica, o sea, el agua que se produce, ¿no?, en el organismo por las reacciones metabólicas. Y a su vez también podemos ver cómo está miccionando, cómo están las pérdidas por la piel, por el pulmón, por las deposiciones, etc. Entonces, este es un ejemplo de un balance que podría llamarse, digamos que común, ¿no? Es un ejemplo de una persona que está en equilibrio, por otra parte está sana, no hay mayor pérdida importante, ¿no? Anormal, mejor dicho. Y la ingesta que se pone acá es una ingesta promedio, ¿no? Entonces, en los ingresos hay que tener en cuenta el agua exógena, que está por bebidas y alimentos, y el agua endógena, que se produce por la contracción, la destrucción celular, la oxidación de los lípidos, de las proteínas, los hidratos de carbono. Entonces, el agua endógena, ¿no?, es una ganancia de agua internamente, ¿no?, como ya habíamos dicho, y nosotros la podemos calcular 0.2 por kilo de peso corporal por día, que más o menos equivale a unos 350 mililitros por día de producción de agua endógena. Varía. Los egresos tenemos las pérdidas insensibles, la orina, las heces y las pérdidas anormales. ¿Por qué decimos pérdidas insensibles? Son las pérdidas que se producen por la piel, ¿no?, y también por la respiración, o sea, por los pulmones. Estas son pérdidas obligatorias. Aunque la persona esté deshidratada, no las pueden ahorrar. Siempre todos vamos a estar perdiendo agua al momento de respirar, ¿no?, o por la piel. Entonces, siempre tenemos que recordarlas que cuando queremos reponer, ¿no?, queremos administrar líquidos a un paciente, tenemos que sí o sí considerar sus pérdidas insensibles. Para calcularlas es 0.5 mililitros por kilo por hora. Entonces, esto es una forma de calcular las pérdidas. Ahora, estas pérdidas pueden aumentar, ¿no?, de acuerdo a la superficie corporal, ¿no? Obviamente, a mayor superficie corporal habrá mayor pérdidas. En los obesos se pueden perder hasta 2.9 litros por día por sudor. Y también aumentan las pérdidas cuando hay fiebre, ¿no? Entonces, obviamente, uno tiene que pensar que las personas que están con fiebre van a requerir una mayor ingesta de agua o una mayor administración de agua por vía parenteral. Entonces, si queremos hacer un cálculo de cuánto le debemos reponer por fiebre, ¿no?,
el parámetro es 5 mililitros por kilo, ¿no? Por día, por cada grado de temperatura, ¿no? Cuando sube por más de 37.3 grados centígrados. O sea, si una persona tiene 38.3, obviamente, tengo que darle 5 mililitros por kilo por día más. Entonces, la hiperventilación también hace que aumenten las pérdidas, ¿no? Por ejemplo, la gente que está taquipneica puede perder de 1.000 a 2.000 mililitros por día. Los pacientes que tienen una traqueostomía, solo por la traqueostomía, pueden perder 1.5 litros por día. Y los pacientes en general que están taquipneicos, uno puede calcular cuánto le voy a reponer: 150 mililitros por cada aumento en 5 respiraciones, ¿no? En una frecuencia respiratoria mayor de 15. Entonces, si mi paciente tiene 20 respiraciones por minuto, entonces le tengo que dar 150 mililitros, le tendría que dar 150 mililitros más, ¿no? La temperatura ambiente también es algo que debemos tenerlo en cuenta, ¿no? En los climas cálidos, la gente tranquilamente puede perder hasta 3 litros por día por la temperatura nada más. Entonces, si hacemos un cálculo, digamos, más exacto, más específico, se pueden perder 500 mililitros por día por cada 3 grados de temperatura ambiente mayor de 29 grados centígrados. Entonces, estos son algunos parámetros que uno puede tomar en cuenta cuando se trata de calcular qué aporte le tengo que dar a mi paciente, ¿no? Porque la idea es darle una cantidad suficiente como para evitar que se deshidrate o que se sobrehidrate. Entonces, si está en un clima caluroso, en un ambiente donde la temperatura está aumentada, si el paciente tiene una traqueostomía, si el paciente tiene fiebre, todos estos parámetros yo los puedo tomar en cuenta para hacer el cálculo del volumen del agua que yo le voy a administrar. En relación a la diuresis, ¿no? En el balance hídrico se toma en cuenta la diuresis. Entonces, se requieren 600 mililitros de orina para eliminar los productos finales del metabolismo, ¿no? En un día. Y esto es cuando los riñones se encuentran sanos. Es decir, y miren, si el paciente en realidad no está eliminando estos 600 mililitros de orina, entonces yo tengo que pensar en que van a empezar a retenerse, ¿no?, estos productos que deberían ser eliminados. En una persona con una ingesta promedio, la diuresis es más o menos de 1.500 mililitros por día. Por heces, se pierden más o menos 100 a 200 mililitros por día, pese a que por el intestino pasa una gran cantidad de líquidos, ¿ya? Y estos se reabsorben en su mayoría, de tal manera que ya solo se excreta 100 a 200 mililitros por día. Entonces, esto debemos de tomarlo muy en cuenta, por ejemplo, en casos donde este líquido no se reabsorbe bien, ¿no? Está dentro de el intestino y está formando lo que se llama un tercer espacio. Las pérdidas anormales que puede tener una persona son las diarreas, los vómitos, cuando están con drenajes, ¿no? O cuando existen
una obstrucción intestinal. Entonces, hay que tomarlas en cuenta porque estas pérdidas tienen que ser repuestas. Cuando hablamos de un tercer espacio, de secuestro, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de una persona con una obstrucción intestinal. En la pancreatitis igualmente, la pancreatitis, ¿no? Hace que el intestino se paralice, ¿no? En una forma dinámica, o sea, el intestino reacciona frente a la agresión del páncreas y se paraliza. Entonces, esto lo que hace es constituir el tercer espacio. No hay una buena reabsorción de líquido y este tercer espacio, miren, ustedes pueden tener hasta 6 litros de líquido. Entonces, esto debemos de tenerlo en cuenta porque no son pérdidas muy evidentes, ¿no? Tú la diarrea la puedes medir, el vómito la puedes medir, una secreción, ¿no? Un drenaje, puedes medir cuánto está perdiendo y reponerle. Pero un tercer espacio, a veces, si uno no lo toma en cuenta, ¿no? Vamos a ocasionar que el paciente pueda deshidratarse mucho, inclusive puede entrar en shock, ¿no? Entonces, el tercer espacio hay que sospecharlo, hay que tomarlo en cuenta. Entonces, y hay que reponerlo, ¿no? Ese líquido. Entonces, si yo le estoy poniendo, por ejemplo, 2 o 3 litros a un paciente que tiene una pancreatitis y no me está miccionando adecuadamente, probablemente es porque me estoy quedando corto en el aporte de líquidos. Porque por el tercer espacio hay mayor pérdida, o sea, 6 litros por decir, y yo le estoy poniendo en total 3. Entonces, siempre tengo que calcular, ¿no? Agregarle a mi reposición lo que significa el tercer espacio y eso se tiene que ver reflejado en la producción de orina, ¿no? En la diuresis. Entonces, en lo que es agua, tenemos que, un momentito. Debemos tener en cuenta todos estos parámetros porque un paciente puede estar deshidratado, puede estar normohidratado o puede estar sobrehidratado. Entonces, cuando uno hace una historia clínica, al final de hacer la historia clínica, por nuestra anamnesis y por nuestro examen físico, nosotros podemos determinar cómo está, si está deshidratado, sobrehidratado o está normohidratado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de deshidratación, ¿no? Cuando hablamos de deshidratación, hay hay una historia de pérdidas generalmente, ¿no? Pero además hay algunos signos que se evalúan, ¿no? Y que pueden dar un sustento al diagnóstico de deshidratación. Que en los adultos, en los adultos mayores, sobre todo debemos de tener algunas consideraciones. Por ejemplo, en relación a la piel. Normalmente la piel de un joven, por ejemplo, es una piel turgente. Si está deshidratado y uno le explora el signo del pliegue, o sea, a nivel
antebrazo, la cara anterior del esternón, ¿no? En el muslo, uno hace el signo de pliegue, va a ver que este retorna rápidamente. En cambio, cuando hay deshidratación, esto demora, ¿no? Y se conoce como signo de pliegue positivo. En un adulto mayor, la turgencia de la piel está disminuida. Por lo tanto, muchas veces el signo de pliegue ya no nos ayuda mucho. Se prefiere verlo a nivel del esternón. El otro signo que se utiliza, ¿no? Es, por ejemplo, los globos oculares, la tonicidad de los globos oculares. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que el tono del globo ocular también se encuentra disminuido, los ojos se encuentran un poco hundidos, ¿no? La mucosa oral seca, ¿no? Y esto también hay que tener presente, que si el paciente está hiperventilando, puede tener la mucosa oral seca y no deberse a una deshidratación, sino a una hiperventilación. Entonces, por eso les decía que existen signos, pero que a veces son inespecíficos y que uno tiene que evaluar bien en qué contexto estamos encontrando estos hallazgos. En un paciente que se deshidrata de tal manera que su estado de volumen disminuye, ¿no? El volumen plasmático disminuye, digamos así. Entonces la repercusión va a ser en la presión arterial, ¿no? Va a disminuir la presión arterial, va a estar en la taquicardia, va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Aumenta el gasto cardíaco para suplir ese déficit, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar, digamos así, y tratar de encontrar en el examen clínico ante un estado de deshidratación. Ahora, además, los pacientes que en los cuales estamos evaluando el estado de hidratación, tenemos que pensar, ¿y cómo será el estado de sobrehidratación, no? Entonces, es fácil si pensamos en los edemas. Generalmente una persona que tiene edemas, ¿no? Generalmente ya es una persona que está sobrehidratada. Una persona normohidratada, obviamente, va a tener, en primer lugar, sus funciones normales. Doctora, disculpe que le interrumpa, pero su pantalla se congeló. ¿Ahí avanza? ¿Avanza? Sí, doctora, ahora sí. Está en balance de sodio. Sí, solamente estoy hablando, estoy explicándoles. Ah, es que yo no veía la diapositiva. Lo había negado. No tengo una diapositiva para ello. Les estoy hablando sobre la clínica de la deshidratación. ¿Ya? Así que tienen que tomar nota. Está bien, doctora, gracias. Ya. Entonces, les decía que cuando uno termina de hacer la historia clínica, uno puede determinar el estado de hidratación de una persona. Si esta persona en funciones biológicas o en la parte de relato les ha referido sed, ¿no? La sed de por sí ya es una indicación de que el paciente está deshidratado. Entonces, una persona que por decir, por algún motivos, tiene fiebre y cuando uno llega a funciones biológicas y le pregunta cómo está,
la sed y le dice que tiene sed, entonces es un paciente que ya está deshidratado. Puede ser que su presión esté normal, puede ser que su frecuencia cardíaca esté normal, ¿no? Que no tenga nada en el examen físico que me pueda decir que tiene una deshidratación, pero ya el solo hecho que tenga sed ya le da la categoría de deshidratado leve. Y si nos vamos al otro extremo, ¿no? Tenemos un paciente que está hipotenso, en shock, taquicárdico, ¿no? Un paciente con una voz apagada, los tonos cardíacos casi inaudibles, ¿no? Que los pulpejos de los dedos están arrugados, como en las personas que lavan ropa y se mojan por mucho rato, y eso se conoce como signo de lavandera. Entonces, esa es una deshidratación severa ya. Entonces, tenemos signos de deshidratación severa y signos donde casi no hay, solamente el hecho de la sed. Y entre estos dos, podemos tener ya también, aparte de la historia de pérdidas, la sed, ya podemos encontrar lo que habíamos señalado en relación a los globos oculares hundidos, la piel poco turgente, etcétera, etcétera. Y también podemos evaluar la hipotensión ortostática, el ortostatismo. Y esto se ve en un deshidratado moderado. ¿El ortostatismo qué quiere decir? Allá hacemos, ¿no? O buscamos ortostatismo para poder darnos cuenta si una persona tiene una depresión de volumen. Entonces, cuando nosotros sentamos a primero le tomamos la presión y la frecuencia cardíaca en decúbito y luego, con mucho cuidado, lo sentamos, esperamos unos minutos y le volvemos a controlar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Entonces, existe una diferencia, una caída en la presión sistólica cuando esta caída es más de 10 milímetros de mercurio y existe un aumento de la frecuencia cardíaca en más de 20 latidos por minuto, decimos tiene un ortostatismo positivo. Y esto ya nos está hablando de una disminución, ¿no? De su volumen intravascular por lo menos de un 10%. Entonces, eso ya nos está indicando que este paciente sí tiene una deshidratación y esta es una deshidratación moderada. Entonces, ven ustedes que tenemos algunos recursos clínicos que podemos aplicar para poder determinar si nuestro paciente está deshidratado, normohidratado o sobrehidratado. El otro aspecto de la clase es el sodio. Y en el sodio, nosotros cuando vemos a los pacientes, indicamos la dieta y le decimos una dieta normosódica, hiposódica, ¿no? Pero realmente tenemos que conocer cuando hablamos de una dieta normosódica o hiposódica. Entonces, una dieta normosódica, una dieta promedio, la ingesta es de 90 a 100 mil equivalentes por día de sodio. Y miren ustedes, en 5 gramos de cloruro de sodio, con 5 gramos nomás, ya estamos, ¿no?, con la ingesta de 85.36 mili equivalentes de sodio, ¿ya? Entonces, una dieta normosódica debe tener entre 5.3 y 5.9 gramos de cloruro de sodio.
Más o menos, si ustedes recuerdan, más o menos una cucharadita, ¿no? Equivale más o menos a 5 gramos, ¿no? Entonces, pero realmente quien cocina y que se da cuenta, de repente nosotros ingerimos mucho más sodio, ¿no? Mucho más sodio de lo que necesitamos realmente. Entonces, supongamos que se ingiere de 90 a 100 mil equivalentes por día y la excreción es más o menos también de 90 a 100 mil equivalentes por día. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? La excreción en la orina puede variar de 200 a 400 de acuerdo a la ingesta. Es decir, si la persona ingiere más, va a aumentar su excreción urinaria de sodio. Y cuando existe sudoración excesiva, puede haber una pérdida de 100 a 200 mil equivalentes por litro. Entonces, en este esquema, en estos cuadros, ustedes pueden ver que para una ingesta de 100 mil equivalentes, que más o menos 5 a 10 gramos de cloruro de sodio, vemos que el riñón excreta 100 mil equivalentes. Pero el sodio, ¿no? En el líquido extracelular está, digamos así, en un intercambio, ¿no? En un intercambio con el hueso, con el músculo y con otras células. Y si ustedes se dan cuenta en la parte del hueso, ¿no? En la parte del hueso hay sodio, ¿no? Que puede estar como un sodio extracelular, como un sodio intercambiable o como un sodio no intercambiable. Pero el total es de 3.000 miliequivalentes en el hueso. ¿Ya? En el músculo, 420 miliequivalentes y en otras células, 135 miliequivalentes. En el líquido extracelular, la concentración más o menos es de 140 a 145 miliequivalentes por litro. Para el volumen del extracelular hace más o menos 25 miliequivalentes en total. Y lo que se excreta, ¿no? Por el riñón finalmente son 100 miliequivalentes en 24 horas, por las heces 10 miliequivalentes, y ya habíamos dicho que cuando hay un sudor puede excretarse desde 100 a 200 miliequivalentes. Es decir, que existe un equilibrio, ¿no? Entre lo que se ingiere y lo que se excreta. Ahora, ¿por qué es que se excreta tan poco realmente, ¿no? Entonces, ahí vemos que esto va a depender mucho del riñón. O sea, de lo que se filtra, ¿no? El 67% del sodio se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal. El 25% a nivel de la asa de Henle, el 5% a nivel del túbulo contorneado distal, el 3% en los conductos colectores y finalmente, de lo que se filtra, menos del 1% se excreta, ¿no? En la orina. Si lo queremos ver en cifras, ¿no? Ustedes recuerdan que la tasa de filtración glomerular es de 180 litros por día y la concentración plasmática de sodio es de 140 miliequivalentes por litro. Por lo tanto, se está filtrando una masa de 25.200 miliequivalentes por día. Pero de estos 25.000, ¿no? Realmente existe una reabsorción de 25.200 miliequivalentes, ¿no?
menos los 100 miliequivalentes, ¿no? 25.100 miliequivalentes por día se están reabsorbiendo hacia los capilares peritubulares. Y en la orina, el volumen urinario que más o menos habíamos dicho, 1 litro por día, por 100 miliequivalentes por día, son 100 miliequivalentes por día de sodio los que se excretan. Eso es simplemente para recordarles. La hiponatremia, ¿no? La hiponatremia es una concentración plasmática de sodio menor de 135 miliequivalentes por litro. Y es cifra, ¿no? No podemos hablar de hiponatremia si realmente no hemos medido el sodio sérico. Entonces, generalmente lo que está pasando es que la capacidad de excreción de la orina la capacidad de excreción de agua a nivel renal está comprometida. Entonces, la verdadera hiponatremia es la hiponatremia hipotónica. Entonces, cuando uno habla de alteración del sodio, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo está el volumen del líquido extracelular. Si está disminuido o si está aumentado, ¿no? Si el volumen está disminuido, ¿no? O sea, hay una hiponatremia con un volumen disminuido del líquido extracelular, entonces la pérdida puede ser una pérdida de sodio por el riñón o puede ser por otra causa fuera del riñón. Entonces, por el riñón, en los pacientes que usan diuréticos, en el caso de la diuresis osmótica, ¿no? Por ejemplo, cuando se usa manitol, justo tenemos una paciente en medicina, yo dejé que se estaba usando manitol porque era una paciente que tenía un tumor cerebral, ¿no? Entonces, estábamos calculando y el primer día que se empezó a usar el manitol, estaba viendo que había tenido una diuresis de 8.600 mililitros, ¿no? O sea, una diuresis bastante elevada, ¿no? Para la cantidad. ¿Y eso por qué? Porque se usó el manitol. Igual también en los pacientes diabéticos descompensados encontramos que pueden tener una poliuria, o sea, eliminan más de 3 litros, por ejemplo, ¿no? Y eso es por la diuresis osmótica. También en la insuficiencia renal, en nefropatía perdedora de sal, en una acidosis tubular renal, cetonuria, o cuando hay pérdidas extrarrenales por diarreas, por vómitos, sudoración excesiva, etc. Entonces, cuando hay hiponatremia y a su vez hay disminución del líquido extracelular, del volumen del líquido extracelular, tenemos que pensar en pérdidas de sodio renales o extrarrenales. Cuando hay hiponatremia, pero el volumen del líquido está aumentado, más bien, o sea, pacientes con edemas, ¿no? Entonces, ahí sí es la hiponatremia, ¿no? Generalmente pueden darse en varios pacientes que pueden tener insuficiencia cardíaca, por ejemplo, cirrosis, síndrome nefrótico, insuficiencia renal agudo crónica en el embarazo, etc. Pero puede suceder que el volumen extracelular esté normal, no esté ni disminuido ni esté aumentado. O sea, un paciente con una volemia normal. Entonces, acá la hiponatremia, dentro de las causas que podemos leer ahí, quiero que ustedes
el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Habíamos dicho que la antidiurética, o sea, la vasopresina, se puede secretar por causas no osmóticas, ¿no? Porque primero habíamos hablado de un aumento, ¿no es cierto?, de de un aumento, ahí ya se me fue la idea. Estábamos hablando de la secreción inapropiada de hormona antidiurética por un aumento en la osmolaridad plasmática, ¿no? Que era lo que sucedía normalmente. Pero habíamos hablado de otras causas que no tenían que ver con la osmolaridad plasmática, sino por una secreción no osmótica. Y acá están esas causas. Ahí ven ustedes el cáncer, ven alteraciones en el sistema nervioso central, ven drogas, ¿no?, que pueden causar esta secreción inapropiada. Entonces, yo puedo tener un paciente con un tumor, ¿no?, con un cáncer, que me puede hacer una hiponatremia. O puedo tener un paciente que tenga un ACV y que tiene una hiponatremia. O un paciente al cual le estoy dando carbamazepina y me puede desarrollar una hiponatremia. Entonces, eso es importante, de que ustedes lo conozcan, lo recuerden, ¿no? O pueden ser pacientes que tengan problemas con infecciones, ¿no?, en los estados postoperatorios, ¿no? Entonces, yo les decía en alguna oportunidad a sus compañeros que esto nos lleva, por ejemplo, a una decisión terapéutica práctica, ¿no? Si recordamos que existe en un posoperado la posibilidad de que se desarrolle un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Entonces, y que me puede dar una hiponatremia y que esta incluso puede ser severa. Entonces, ¿qué pasa? Los pacientes que van a ser operados generalmente, se les pone en NPO, es decir, nada por vía oral, no pueden comer. Entonces, estos pacientes, como no pueden comer, se les empieza a hidratar. Entonces, la solución que debemos usar es la solución isotónica, el cloruro de sodio 0.9%. Nunca usar una solución hipotónica. De repente por ahí se nos ocurrió ponerle una dextrosa al 5 con un cloruro, una ampolla, un potasio, y eso ya es una solución hipotónica. ¿Por qué? Porque vamos a diluir el sodio. Y si el paciente, después de la operación, justo, porque en la operación ¿qué hay dolor, hay drogas anestésicas, hay estrés, hay todas las condiciones como para que se secrete la hormona antidiurética en forma inadecuada, inapropiada. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando se secreta esta antidiurética? Va a haber una retención de agua. Entonces, la osmolaridad plasmática, ¿no es cierto?, va a bajar aún más. Y esto va a diluir el sodio, ¿no? Aumenta el agua, ¿no?, en el plasma y hace que el sodio disminuya, la concentración del sodio baje, incluso a niveles importantes, a niveles severos, que pueden ocasionar trastornos del sensorio, que pueden ocasionar incluso convulsiones, que pueden ocasionar incluso la muerte. Entonces, a veces han sucedido casos en los cuales un paciente posoperado ha empezado a convulsionar y las personas han pensado, los médicos han pensado que es un paciente que tiene una epilepsia, que tiene de repente un ACV, ¿no?
pero en realidad no es eso, sino que simplemente le bajó mucho el sodio porque tuvo una secreción inapropiada, estaba ya con sodio bajo porque lo veníamos hidratando con una solución hipotónica. Entonces la moraleja de todo esto y la base de todo esto, y lo que ustedes tienen que recordar de todo esto que estamos hablando, es que si voy a poner en NPO a un paciente que lo voy a operar y lo voy a hidratar, lo hago con una solución isotónica, nunca con una solución hipotónica. También puede ser que haya personas que tomen mucha agua, ¿no? Por algún trastorno de repente del centro de la sed, ¿no? Una polidipsia primaria. O también hay personas que han estado siendo sometidos a soluciones, ¿no? A irrigaciones con líquidos sin sodio, ¿no? Entonces todo eso puede hacer que se produzca una hiponatremia. Entonces, para recordarles semiológicamente, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de la hiponatremia? Una persona con hiponatremia tiene los síntomas relacionados al sistema neurológico, ¿ya? Apatía, desorientación, calambres, ¿no? Agitación, como les decía, puede haber convulsiones, ¿no? Puede haber respiraciones sin stocks, etc. Entonces, los síntomas van hacia la esfera neurológica. Entonces, cuando ya hay, digamos, esto es para simplemente, eso lo van a ver ustedes con mayor, cuando hagan la parte de tratamiento, pero en general uno lo primero que tendría que hacer es confirmar si esta hipotonicidad, ¿no? existe, midiendo la osmolaridad plasmática. Luego, si realmente no existe, hay que buscar solutos osmóticamente activos como la glucosa. Y si finalmente si hay una hiponatremia y esta es hipotónica, o sea, hay una hipotonicidad, entonces ahí tenemos que hacer el examen físico y ver cómo está el volumen de líquido extracelular. Y eso es lo que hemos estado hablando. Cuando yo sé que un volumen del extracelular está disminuido, está normal o está aumentado. Acá nuevamente les pongo la fórmula para calcular la osmolaridad plasmática. 2 sodios más glicemia sobre 18 más urea sobre 6. Ya, entonces ya ustedes después van a entender mejor esta parte de la hiponatremia. Lo que quisiéramos ver en general es recordarles, ¿no?, que existen causas de hiponatremia que pueden ser porque ha habido pérdidas, ¿no? Como cuando hay pérdidas extrarrenales, cuando hay pérdidas renales, porque hay una dilución, como cuando hay edemas, ¿no? O con un volumen normal, ¿no? Como cuando hay una secreción inapropiada de hormona antidiurética. Y la otra parte es la hipernatremia, que es cuando el sodio es mayor de 150 y que existe una pérdida, ¿no?, de agua pura, o hay una pérdida de líquidos hipotónicos, o porque existe una administración de sodio elevada. Entonces, cuando hay una pérdida por agua pura, generalmente es cuando han habido muchas pérdidas insensibles que no han sido reemplazadas, ¿no? O cuando la persona no toma mucho líquido, o en la diabetes insípida. La diabetes insípida
es cuando tiene que ver con la vasopresina, pero más bien tiene que ver con que la vasopresina no se genera, ¿no? Y eso es cuando es una de origen neurogénico o cuando más bien no tiene efecto en el riñón. Entonces la vasopresina por alguna razón no puede ser detectada por el riñón y estamos hablando de una causa nefrogénica, ¿ya? También puede ser porque se han perdido fluidos, ¿no? Hipotónicos, o sea, se pierde sodio también, pero también se pierde agua. Y la pérdida de agua es mayor. Entonces, por ejemplo, cuando usamos diuréticos, ¿no? De asa, diuréticos osmóticos, también en la fase poliúrica, ¿no? De una necrosis tubular aguda, o sea, en una persona que ha tenido una falla renal y que está ahora pasando la fase poliúrica, puede volver a deshidratarse, ¿no? También en las personas que tienen pérdidas gastrointestinales o aquellas que tienen pérdidas cutáneas. Y el otro grupo es de los que ha habido una ingesta, una ganancia de sodio hipertónico, ¿no? Por ejemplo, en aquellos que han sido sometidos a una reanimación donde se ponen ampollas de cloruro de sodio en buena cantidad, ¿no? O hay una ingesta también inadvertida, como se puede ver en algunos lactantes en los cuales en lugar de echar azúcar le echaron sal al biberón, etcétera, por el uso de también enemas o en personas que han sufrido naufragios y que han tomado agua de mar. Entonces, todo esto puede llevar a una ganancia de sodio y esto ocasionar una hipernatremia. Igualmente que en la hiponatremia, los signos de hipernatremia tienen que ver con la parte neurológica, ¿no? Y esta se va a deber básicamente a la deshidratación celular. En lactantes lo que se ve típicamente es la irritabilidad y el llanto sin lágrimas, ¿no? Puede haber inquietud, puede haber letargia, puede haber calambres, debilidad, hiperreflexia, pueden haber coma, convulsiones, incluso la muerte, ¿no? Entonces, igual la hipernatremia tenemos que ver cómo está el sodio corporal total, si hay hipovolemia, si hay euvolemia o si hay un líquido extracelular incrementado. La consulta es, ¿cómo están? ¿Están de repente y están cansados porque ya estamos más de una hora? ¿Continuamos o lo dejamos para mañana, para terminar esta clase? Porque en realidad falta el potasio, falta la parte de ácido base. ¿Qué dice Dayana? Podemos continuar, doctora, y mañana seguir con otra clase para avanzar los temas. Bueno, entonces, el trastorno del potasio, ese es otro que forma parte de otro catión, básicamente intracelular, cuya distribución es del 98% de entre las células, y en el extracelular la concentración miden de 4 a 5 mil equivalentes por litro. En cambio, en el intracelular es de 140 mil equivalentes por litro.
Es decir, que lo que nosotros medimos es el potasio extracelular y por lo tanto la representación de todo el potasio corporal total que nosotros medimos, ¿no? No es, digamos, la más representativa. Ahora, en una dieta se ingiere más o menos de 50 a 150 mil equivalentes por día, pero lo que el organismo necesita es de 40 a 50 mil equivalentes. Entonces, este potasio ingerido se elimina básicamente por el riñón al 90%, también por las heces y por el sudor. Entonces, el potasio normal, ¿no? Se mantiene más o menos de 3.5 y 5 mil equivalentes. Cuando sale del 1.5 a 2% del potasio celular al extracelular, se puede incrementar hasta 8.000 equivalentes por litro o incluso más. Es decir, que una pequeña, ¿no?, variación en el porcentaje puede llevar a la concentración del potasio sérico en un nivel muy, muy alto, ¿no?, lo cual es peligroso para la vida. Entonces, lo que uno recuerda del potasio es que el potasio puede entrar y salir de las células por algunos mecanismos, ¿no?, algunos factores que influyen en este desplazamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, la insulina, por ejemplo, el ejercicio, por ejemplo, enfermedades crónicas, ¿no? El pH extracelular. Entonces, hace que el potasio se desplace de las células. Y yo les decía que era un poco difícil basarse solamente en la concentración del potasio extracelular, o sea, plasmático, para saber lo que realmente está ocurriendo con el potasio corporal total. En general, cuando el potasio plasmático disminuye de 4 a 3, se calcula que puede haber un déficit de 200 a 400 mil equivalentes de potasio corporal total. En cambio, cuando el potasio aumenta de 4 a 5, se asocia a una retención de 100 a 200 mil equivalentes de potasio. Entonces, puede haber una salida de potasio cuando hay un déficit de insulina, ¿no? Por ejemplo, en una diabetes mal controlada, una acidosis metabólica, ejercicio intenso, el catabolismo celular excesivo. Entonces, acá lo que de repente es importante recordar es lo que sucede cuando una persona tiene acidosis, ¿no? Cuando una persona tiene acidosis, sobre todo la acidosis metabólica, el potasio sale de la célula, ¿no? Cuando una persona tiene diabetes y la insulina está baja, el potasio sale de la célula. Entonces, un paciente diabético descompensado que ingresa, por ejemplo, a un servicio de emergencia, puede tener un potasio corporal total disminuido y sin embargo, ¿no? Y sin embargo, así cuando lo vemos por primera vez y deshidratado, chocado, etc., su potasio puede estar, sérico puede estar elevado, ¿no? Y eso se debe a ¿qué? Al déficit de insulina, se debe a la acidosis. Entonces, cuando un diabético empieza a ser tratado, ¿no? Porque obviamente si llega en shock, entonces se le va a empezar a
hidratar, ¿no? Entonces se le empieza a hidratar, luego se le coloca la insulina. Entonces, estos factores que hacen que el potasio haya salido desaparecen y empieza a tener o a reflejarse el potasio bajo en el plasma. Y eso es lo que realmente tiene el paciente, un déficit de potasio corporal total. Entonces, ¿por qué? Porque el paciente diabético descompensado, ¿no? Tiene una diuresis osmótica y la diuresis osmótica va a jalar potasio. El agua jala potasio. Y en general estos pacientes tienen el potasio corporal total disminuido, ¿no? Entonces, pero cuando ya están muy descompensados, se vuelven acidóticos, no hay insulina, etcétera, entonces eso hace que salga el potasio de la célula y aparentemente hay una hipercalemia, pero con un potasio corporal total depletado. Entonces, lo práctico de esto es, si yo tengo un paciente diabético que está siendo tratado, su volumen está siendo repuesto, le estoy poniendo insulina, y empieza a miccionar, tengo que ponerle potasio, ¿no? Porque si no, lo que voy a conseguir es que este paciente tenga una hipopotasemia que no la estoy corrigiendo y me puede hacer un paro cardíaco. Entonces, cuando el potasio baja, es inferior a 3.5 miliequivalentes por litro, entonces estamos hablando de una hipocalemia, de una hipopotasemia. Y esta hipocalemia puede ser porque esté disminuido el potasio corporal total, como por ejemplo un diabético que les expliqué, o porque hay una redistribución del mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hace cuáles son las causas de hipopotasemia, ¿no? Entonces, la hipopotasemia puede ser porque disminuye el aporte, ¿no? Y esto se puede ver, ¿no? En un contexto de un tratamiento de un paciente que está recibiendo soluciones sin potasio, ¿no? A veces el paciente llega, se le empieza a poner cloruro con el afán de reanimarlo, no le ponemos potasio, ¿no? Y eso lo puede llevar a una hipopotasemia. O una causa de redistribución es la alcalosis. Así como les expliqué que la acidosis hace que el potasio de la célula salga al plasma y lo encontramos aumentado, cuando hay alcalosis, el potasio más bien ingresa a la célula y es una causa de hipocalemia. Cuando le ponemos insulina, cuando hay una actividad beta-adrenérgica, ¿no? Elevada, ¿no? Pacientes que tienen estrés, pacientes que tienen problemas coronarios, delirio, ¿no? Pacientes a los que se le está dando agonistas beta-adrenérgicos, por ejemplo, en aquellos que están usando salbutamol, etcétera, ¿no? Para su tratamiento del asma. Entonces, hay que tener presente que estos pacientes pueden tener hipopotasemia porque estamos dándole una medicación que introduce potasio a la célula, ¿no? También hay una forma hereditaria que es la parálisis episódica hipopotasémica, porque también hay una parálisis hiperpotasémica, y otra también que hay que tener en cuenta en los pacientes que están con anemia megaloblástica y se les da tratamiento con vitamina B12 o ácido fólico, ¿no? O neutropénicos que se le dan tratamiento también con factor estimulante de las colonias, pueden cursar con hipocalemia. Es decir, que ustedes cuando vean una cifra de potasio menor de 3.5 miliequivalentes,
tienen que ponerse a buscar qué puede estar causando esta hipocalemia, ¿no? ¿Qué puede estar causando? ¿Qué medicamentos estamos usando en el paciente, ¿no? ¿Por qué está presentando esta hipocalemia? Como ustedes ven acá, la mayor parte de causas son por medicamentos. Existen unas causas ya un poco más raras, ¿no? Son hereditarias, que son generalmente por mutaciones de genes, etcétera. Son raras, ¿no? Pero la mayor parte son causas que se deben a aumento, a uso de medicamentos, ¿no? Y que tenemos que tomarlas en cuenta. El aporte es importante, ¿no? Con los alimentos una persona puede ingerir de 40 a 120 mil equivalentes por día de potasio y la mayor parte es excretada en la orina. Ahora, si este aporte disminuye, ¿no? La excreción por la orina puede también disminuir hasta 5 a 25 mil equivalentes por día. ¿Qué podemos tener con la hipopotasemia? Generalmente hay debilidad muscular, ¿no? Hay un hilio intestinal, hay problemas también en la respiración, ¿no? Un paciente con hipocalemia puede hacernos un paro respiratorio, arritmias cardíacas, ya hay una pérdida en la capacidad de concentración, poliuria, polidipsia, etc. En la hiperpotasemia también medimos la concentración del potasio es mayor a 5.5 y esta hipercalemia sí es algo que en minutos puede llevar a la muerte porque puede llevar a arritmias fatales. Entonces, la hipercalemia en la acidosis, ¿no? Puede verse, ¿no? En una hipercalemia y por cada reducción de 0.1 unidades de pH se puede elevar 0.6 miliequivalentes de potasio. Entonces, la acidosis grave puede producir una hipercalemia incluso cuando hay una depresión de potasio. Entonces, cuando hay una hipercalemia, ¿no? Tenemos que investigar si hay un aporte aumentado o igualmente estos factores que redistribuyen el potasio. La pseudohipopotasemia se ve, por ejemplo, cuando existe una extracción de potasio donde se ha usado un torniquete y se ha usado, o sea, cuando hay una destrucción de los eritrocitos. Entonces ahí no es que esta ruptura de los eritrocitos produce una pseudohipopotasemia. La acidosis metabólica ya habíamos explicado, el déficit de insulina, o sea, por los mecanismos que hacen que salga potasio de la célula. O también cuando no se puede excretar por un problema renal, ¿no? Por un hipoaldosteronismo, por un defecto en la secreción de potasio. No lo he puesto, creo, pero el asunto con la hiperpotasemia, sobre todo, como les decía, tiene que ver con las alteraciones
del ritmo cardíaco y que, y que produce arritmias de todo tipo, ¿no? Una persona con hiperpotasemia puede tener arritmia de todo tipo y puede llevar a un paro cardíaco. Ahora, rápidamente, para terminar, en la alteración del equilibrio ácido-base, en las enfermedades del riñón, ¿qué es el equilibrio ácido-base, no? El equilibrio ácido-base es el mantenimiento de una concentración de iones hidrógeno en los fluidos corporales. El ion hidrógeno es un protón, ¿no? Es un átomo de hidrógeno desprovisto de su electrón periférico. Y la concentración de los iones hidrógenos determina el grado de acidez, ¿no? Entonces, en general, los ácidos, ¿no? Son especies químicas que liberan protones y las bases más bien captan protones, ¿no? El ácido se desdobla en su base y el protón. Entonces, la solución será ácida si hay una mayor cantidad de iones hidrógeno que de iones oxidilo. Y el producto entre la concentración de los iones hidrógeno y oxidilo es constante y siempre es igual a la 10 a la menos 14. Entonces, por lo tanto, el pH es el logaritmo negativo de base 10 de la concentración de iones hidrógeno. Entonces, el pH es más bajo cuanto más ácida sea la solución. Y el pH va de 0, que es la solución normal de un ácido fuerte, hasta 14, que es la solución normal de una base fuerte. El valor de 7, que es de 10 a la menos 7 de hidrógeno, corresponde a la neutralidad. Entonces, para un medio extracelular del hombre, el valor normal y neutro del pH es 7,40, ¿no? Hablamos de acidemia si el pH es menor a 7,35 y de alcalemia si el pH es mayor a 7,45. Hablamos de acidosis cuando hay un aumento en la cantidad de iones hidrógeno en el organismo. Y esta acidosis puede estar compensada con un pH dentro de lo normal. Entonces, hay acidosis, pero también el pH puede estar normal, ¿no? Una acidosis es compatible con un pH normal. El pH plasmático normal, entonces ya habíamos visto, es 7,40, ¿no? Que equivale a 40 nanoequivalentes de hidrógeno. Y el pH y la concentración de hidrógeno se relacionan, pero en forma inversa. Cuando aumenta el aumento de la acidez, va con un descenso en el pH y un aumento en la concentración de iones de hidrógeno, ¿no? Entonces, el pH en la sangre normal es de 7,40. El rango es de 7,36 a 7,44. Si el pH es menor de 7,36, el paciente se le conoce como acidémico. Si es mayor de 7,44 es alcalémico, ¿no? Entonces, esta relación entre el pH y la concentración de hidrógeno se mantiene en forma lineal, pero en un rango de 7,10 a 7,50 de pH. Ahora, estas concentraciones de iones hidrógeno en el medio intracelular va de 100 y 120 nanoequivalentes por litro. Entonces, los iones hidrógeno en el organismo están ligados a los aniones fijos o no volátiles y ligados a los aniones volátiles. Los no volátiles son el sulfato, el fosfato, ¿no? El lactato, y generalmente estos son los que se acumulan y dan los trastornos metabólicos, la alcalosis o la acidosis. En cambio, en los aniones volátiles tenemos el ion bicarbonato, ¿no? Que
forma el ácido carbónico y este ácido carbónico se descompone en dióxido de carbono y de agua, que se elimina el dióxido de carbono por el pulmón, el agua por el riñón, y son responsables de las alteraciones respiratorias. Entonces, dentro del organismo tenemos un sistema tampón, ¿no? Varios sistemas tampones que amortiguan las variaciones del pH, porque habíamos dicho que el pH tiene que estar dentro de un rango normal. Entonces, estos sistemas tampones están constituidos por una base débil y su sal alcalina fuerte, o una base débil y su sal ácido fuerte. Y existen 4 sistemas principales, ¿no? El bicarbonato ácido carbónico, que es el más importante, el fosfato disódico, fosfato monosódico, que es un buffer urinario excelente, el proteinato proteína y la hemoglobina y la oximoglobina. Entonces, la acidosis metabólica viene a ser un proceso patológico donde primariamente lo que existe es una ganancia de ácido fuerte o una pérdida de bicarbonato del líquido extracelular. Entonces, normalmente la ganancia de ácidos fuertes es de 50 a 80 mil equivalentes por litro debido al catabolismo proteico. Pero por vía renal se pierde un ácido igual, ¿no? La misma cantidad que la ganancia. Sin embargo, cuando la producción de hidrógeno supera su eliminación, el balance es positivo y se produce la acidosis. Entonces, cuando uno estudia la acidosis, ¿no? Uno ve si la acidosis va con un anion gap elevado o un anion gap normal. El anion gap tiene que ver con tiene que ver con los cationes y los aniones, ¿no? Entonces hay una suma, ¿no? De los cationes a los cuales se le restan los aniones y nos da una cifra, ¿no? Que cuando sube esa cifra decimos gap elevado o con anion gap normal. Entonces cuando el anion gap está elevado, que es lo que generalmente nos llama más la atención, entonces estamos frente a una insuficiencia renal, una cetoacidosis, ¿no? Una acidosis láctica, o también puede haber una intoxicación, ¿no? Entonces, de tal manera que a veces, si un paciente está acidótico y no es renal, no es diabético, ¿no? No tiene una acidosis láctica, entonces hay que buscar, ¿no? Esta acidosis de repente se debe a una ingesta de un metanol, por ejemplo, ¿no? O una ingesta de salicilatos cuando hay de repente un intento de suicidio, qué sé yo. Entonces, esto nos puede ayudar. En cambio, cuando el anion gap es normal, generalmente esto puede ser por una acidosis hipopotasémica, o sea, con potasio bajo o con potasio aumentado. Y hay diferentes causas, ¿no? Entonces, en la acidosis metabólica, el bicarbonato sérico puede disminuir en relación con el ácido carbónico, ¿no? Y la relación normal de bicarbonato con ácido carbónico disminuye y el pH también disminuye. El pH es menor de 7,35 y generalmente el bicarbonato es menor de 21. El PCO2 es menor de 35 porque estamos hablando de una acidosis metabólica. El mecanismo de compensación renal en general no actúa inmediatamente, ¿no? Después de la instalación de una alteración ácido-base, ¿no? Este mecanismo sí lo que intenta es
eliminar la carga ácida, ¿no? En una forma definitiva, ¿no? Ácida o alcalina aportada. Y esta compensación, que no es inmediata, demora más o menos a los tercer al quinto día, ¿no? De instalado el trastorno ácido base. Entonces, normalmente un riñón puede eliminar de 50 a 80 mil equivalentes de iones de hidrógeno. En cambio, en acidosis puede llegar hasta 500 mil equivalentes por día, ¿no? Existe una forma una fórmula, ¿no? Que nos puede decir si acidosis metabólica es pura o hay una acidosis respiratoria sobreagregada. Y para eso, usamos la concentración del PCO2, o sea, se hace un estudio de gases arteriales a los pacientes y vemos cómo es que ha salido su bicarbonato. Entonces, ¿para qué? Para ver cómo debería estar el CO2 esperado, ¿no? Entonces, para esto, multiplicamos 1.5 por el bicarbonato obtenido más 8. El rango esperado de esto más menos 2. Si el CO2 del paciente que se obtuvo cae dentro de este rango, ¿no? Entonces, será una acidosis metabólica pura. Pero si no, ya será un trastorno mixto, ¿no? Entonces, el problema de la acidosis metabólica puede dar a nivel del sistema nervioso central, somnolencia, ¿no? Estado confusional, desorientación, coma, ¿no? Hipotonía muscular, arreflexia. Y estos signos aparecen en casos de acidosis grave, cuando el pH está por debajo de 7.1. Ahora, sí, depende también de la rapidez en que se instale la acidosis, ¿no? A nivel del aparato cardiovascular, lo que puede dar es un aumento en la frecuencia cardíaca, en el gasto cardíaco, pero siempre que el pH no esté por debajo de 7.25. Cuando pasa o cuando baja de 7.25, más bien el gasto cardíaco disminuye y aparecen arritmias cardíacas. Con un pH de 7 ya el riesgo de paro cardíaco es inminente, ¿no? Entonces, lo que ocurre a nivel periférico con un paciente acidótico es que hay un estancamiento, hay un déficit en la perfusión tisular, ¿no? Hay hipoxia, ¿no? Y hay una agravación de la acidosis. La acidosis produce atonía de musculatura en los vasos sanguíneos que pierden su reactividad a las catecolaminas. A nivel respiratorio está la respiración de Kussmaul, ¿no? Que es una polipnia, ¿no? Y que lo que intenta es un poco disminuir esta acidosis, ¿no? Pero intenta una compensación respiratoria, pero esto solamente es por, digamos, un corto tiempo. Entonces, también a nivel endocrino existe una respuesta cuando se incrementa la acidosis, que es la hipersecreción de adrenalina y de 17 hidroxicorticosteroides que producen una vasoconstricción periférica y hipoxia tisular. Entonces, lo importante, creo yo, de la acidosis metabólica es que entendamos que en caso de semiología renal, estos pacientes se pueden presentar cuando hay una falla renal, ¿no? Y que nosotros tenemos que saberlos manejar, cuando se pone el bicarbonato, etcétera,
¿no? Y entender que si llega la acidosis a un rango ya demasiado bajo, entonces esto puede ocasionar la muerte del paciente, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, yo creo que he tratado de hacerles un pequeño resumen, porque realmente hacer una clase con todo lo que nos piden, de alteraciones del agua, del sodio, del potasio y equilibrio ácido-base es todo un capítulo, es bastante tedioso. Entonces, esto es, digamos, una parte de introductoria, ¿no? Para que ustedes vayan teniendo un conocimiento de lo que significan las alteraciones del equilibrio ácido-base. Si tuvieran alguna pregunta, me avisan, por favor. Muy bien, entonces si no hay preguntas, nos vemos en la siguiente clase. Hasta la siguiente clase, doctora. Gracias. Hasta luego.